Bienvenido, bienvenida a Los 7 Pecados Digitales. Ya lo sabes, tu podcast dominguero semanal sobre fricultura y marketing digital. Yo soy Iñaki Tobar, CEO en la agencia SEO Expositor, y estaré encantado de alimentar en la sesión de hoy tus neuronas con un montón de recomendaciones, en este caso especialmente heladas, congeladas, porque hoy el especial de febrero se titula Infierno Blanco. ¿Te vienes? Los 7 Pecados Digitales con Iñaki Tobar. Pues bien, este ya sabes que es el último especial antes de reiniciar la temporada, el primer domingo de marzo, con muchísimas sorpresas que van a venir, porque vamos a cumplir un añito ya, sí, un añito en el aire, y eso habrá que celebrarlo, y de qué manera. ¿Y qué te espera en este cañón helado? ¿Qué debes prepararte aparte de un buen termo de café o de chocolate caliente, ¿no? Y de tus mejores plumíferos para no pasar frío en el podcast de hoy. Pues vamos a tener epicidades bélicas en el hielo, tanto realistas como fantásticas. Vamos a tener un grimorio de Joseba súper horrorífico, cósmicamente hablando, y vamos a tener a Peter Aniorte y su sección basada en hechos reales. Así que sin más, empezamos. Los 7 Pecados Digitales es tu podcast semanal con recomendaciones friculturales y de marketing digital. Cada domingo, a la sagrada hora de la Santa Siesta, descubre un libro, una peli, una serie, un videojuego, un tema musical, una herramienta de marketing online y un profesional digital. Suscríbete y peca con nosotros. Bien, en marcha. Sal. ¡Al suelo! ¡Joder! ¡Gol! ¡Christensen! ¡Arriba aquí! ¡Tenemos una baja! ¡Estoy aquí! ¿Qué es lo que hay? ¡No te muevas, Julian! ¡Tenemos que hacer algo! Yo lo traeré, Sargento. Puesto de mando, Easy. ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡Hay una baja! Easy. Si se te han puesto los pelos de punta escuchando el nombre de la compañía Easy, está claro que eres un pecador digital irredento. Hermanos de Sangre, sí señor, pedazo de serie de HBO producida por Tom Hanks y Steven Spielberg, menudo firma, ¿no? Para ponerle la impronta personal a esta superproducción, que ya estuvo aquí, ya pasó por el podcast en uno de los especiales sobre epicidades bélicas, y a través del pecador invitado de ese día, que fue mi gran amigo Tony Gisbert, al cual le mando un gran abrazo, y la verdad es que él nos hizo una buena crónica, ¿no?, de lo que significó para él la serie Band of Brothers, bueno, y para muchos de nosotros, que no deja de ser un producto que seguía la estela, ¿no?, de Salvar al Soldado Ryan, que tanto éxito tuvo. Y bueno, pues Band of Brothers, si te gusta Salvar al Soldado Ryan y no has visto Band of Brothers, estás tardando, porque Hermanos de Sangre es como una versión a cámara lenta, estirada y regocijándose en cada uno de los personajes durante 10 episodios, ¿no? Además, incluida también la parte documental, esa que podíamos ver en otras pelis de Spielberg, como en La Lista de Schindler, ¿no?, y con esos supervivientes hablándonos. Pues aquí también hay momento para eso, ¿no?, al principio y al final de cada episodio, y sobre todo en el episodio final hay una gran elegía
póstuma, ¿no? Para muchos de ellos, y cuando por primera vez te revelan quién es quién, ¿no? De esas personas mayores al otro lado de la pantalla que han estado narrando su experiencia. Y bueno, pues muy emotiva, ¿no? Y muy emocionante, muy épica, y hoy está aquí, no la serie entera, que ya la trajo mi amigo Tony, sino por un episodio en concreto, ¿no? El episodio llamado Bastong, y que supuso la inmersión de cabeza, literalmente, en un infierno blanco. Bien, pues si ya te ha quedado claro que la serie la debes ver si aún no la has visto, si eres de los que ya la has visto, lo que vamos a centrarnos es en ese episodio número 6 de esta primera temporada que dejó tanta mella en muchos de nosotros. Lo dirige David Leland, este episodio, con guión de Bruce McKenna. Y básicamente narra pues las peripecias de nuestra queridísima compañía Easy, que es enviada a un pueblo belga, ¿no? Al pueblo belga de Bastong durante la batalla de las Ardenas, ¿no? O The Battle of the Bulge, como lo llaman los ingleses. Este episodio está mostrando desde la perspectiva del soldado Eugene Rowe, que es el médico de la compañía I, o la compañía Easy, ¿no? Entonces todo lo que vamos a ver en el episodio, digamos que es desde una vista subjetiva de este médico de campaña que aquí va a sufrir una de sus peores pesadillas, y desde luego un auténtico tour de force, ¿no? Para lo que es su papel dentro del pelotón. La batalla de las Ardenas, pues ya sabéis, ¿no? A muchos os sonará, fue una batalla muy, muy decisiva, aunque luego al final os daré una curiosidad importante sobre la relevancia histórica que tuvo, ¿vale? El enemigo al que se enfrentan es casi enigmático, ¿no? Porque apenas lo vemos, es decir, tenemos desde el principio del episodio a todos nuestros soldados enterrados en trincheras heladas, ¿no? Digamos que han cavado un poco sus propias tumbas, ¿no? Donde hacen compadreos varios, se cuentan sus batallitas, se animan los unos a los otros, y a la media distancia se puede sentir que hay un enemigo, se pueden escuchar disparos esporádicos, ¿no? Como esta refriega que os he puesto al principio, ese trocito de una refriega en medio de esa niebla helada, porque cada vez que se adentraban simplemente a pasar un correo a uno de sus compañeros y retrocedían unas cuantas a la línea, ¿no? de atrás, o se perdían, pues podían surgir este tipo de encuentros, y realmente son encuentros en los que pasas miedo, ¿no? Porque tú estás empatizando con la compañía de soldados allí solos, expuestos totalmente, con los recursos más precarios que os podáis imaginar. Bueno, ya os digo que a través de los ojos de este médico de Eugene podemos ver la escasez de recursos, ¿no? A los que se enfrentan. O sea, no tenían de nada, ni plasma, ni prácticamente comida, ni munición. Estaban con lo justo para aguantar, pero en una posición de paripé, ¿no? Sobre todo una posición de mostrar a los alemanes que allí había una resistencia, aunque los alemanes no eran capaces de adivinar exactamente si era más o menos aguerrida. La verdad es que esto se parecía más a un paso de las Termópilas que a otra cosa. Como os digo, en esas charlas de trincheras tan amenas, ¿no? En las que, digamos, nos ofrecen esos breves momentos de calma durante este episodio, pues podemos verlos pasando un frío mortal, sufriendo de pies de trinchera, ¿no? De extremidades congeladas por el frío atroz del que estaban sufriendo allí, sin apenas tampoco ropa de abrigo. Como os decía, las sustancias con las que se traficaban era básicamente tabaco y termos, ¿no? Calentitos con algo de chocolate o una lata oxidada con una sopa improvisada. Ese nivel. Sin duda, una de las mejores maneras de ponerle una foto, no una imagen a este infierno blanco en el que trato de sumergiros hoy, porque es un infierno blanco, porque el paisaje literalmente es eso, ¿no? Nada más que unos cuantos árboles rotos, estas trincheras / tumbas que se han cavado los soldados para aguantar a cualquier precio, y por supuesto también es un infierno humano.
y eso lo vamos a ver muy palpablemente en una de las escenas más brutales, ¿no?, de toda la serie y en concreto de este episodio, que son las escenas de bombardeos, ¿no?, cuando los alemanes a ciegas, ¿no?, directamente dejaban caer su tormenta de miedo y de destrucción y de violencia y de gore, ¿no?, porque la verdad es que la serie tampoco se corta un pelo en enseñarnos los desmembramientos y las consecuencias atroces que causan esas bombas en nuestros soldados. No me digáis que no sobrecoge, ¿eh? Es que estamos todos con el corazón en un puño y gritándole eso mismo a los soldados, a nuestros compañeros, ¿no?, de aventuras en esta serie, de por favor, take cover, ¿no?, tomar cobertura, meteros en alguna trinchera, y aún así veremos cómo las bombas caen encima de más de uno, llevándoselo para siempre. Bueno, pero en la serie en concreto, este episodio de este infierno blanco que viven en Bastogne también tiene un momento dulce, digamos, que protagoniza precisamente nuestro médico Eugene, que aparte de tener que enfrentarse a esos desmembramientos, ¿no?, y a intentar curar una amputación con 4 vendas, ¿no?, y un sobre de desinfectante, también tiene un momento para retroceder precisamente a ese pueblo de Bastogne, ¿no?, desde la primera línea del bosque, y allí conocer en una iglesia un hospital improvisado, ¿no?, conocer una enfermera, tener su medio principio de romance, solo para más tarde descubrir que también la iglesia ha sido bombardeada y todo ese momento fugaz de esperanza acaba por pasarle factura, ¿no? Y podemos ver algunos planos, uno de los que seguramente es uno de los fotogramas que ilustra toda esta serie, ¿no?, que es Eugene en cuclillas, con la cara cari acontecida, ¿no?, apoyando la espalda contra un árbol y pensando en todo lo que ha visto, y lo peor de todo, que no le queda otra y tiene que seguir aguantando, ¿no?, y poniendo buena cara a los hombres a los que está al cargo. Así que mucha crudeza, mucha dureza, algún guiño también, aunque sea leve, ¿no?, para la sonrisa, ¿no?, para desestresar, como ese momento de la Navidad en la que ambos bandos están cantando villancicos en la oscuridad de la noche y parece que se dan una tregua. Ojo, digo parece. A modo fogonazo también os dejo el recuerdo de ese otro momento, ¿verdad?, que seguro que si tú eres de los que lo ha visto el episodio recordarás, de ese soldado que lleva toda la serie buscando una pistola nazi, ¿no?, una Luger, para llevársela de recuerdo, y cuando finalmente la encuentra, la mala suerte hace que se le dispare, ¿no?, en el muslo, y literalmente se lo lleva por delante, ¿no? Y en medio de toda esa batalla, ¿no?, y de gente que está sobreviviendo a bombardeos como ese que habéis escuchado antes, luego morir por una tontería como esta sigue estando también a la orden del día, porque al fin y al cabo son chavales, ¿no?, muchísimos de ellos, que apenas le llegan los dedos a la frente. Todo este episodio de Bastogne se enlaza directamente con el siguiente, que se llama The Breaking Point, ¿no?, el punto límite, donde salen de ese bosque de las Ardenas para hacer la toma de Foy, de una de los pueblos que tenían ahí tomados los alemanes, y la verdad es que esos dos episodios se complementan a la perfección y digamos que cierran el círculo de ese infierno helado, ¿no?, de ese infierno blanco que yo trato de venderos hoy. Así que, bueno, simplemente una nota, que como os comentaba al principio, una nota histórica, que realmente los alemanes, si hubiesen sabido, si hubiesen tenido algún servicio de inteligencia que les hubiese informado de los hombres y los recursos americanos que había en el bosque, hubiesen podido ganar la batalla muy fácilmente, pero no estaban seguros, iban haciendo pequeñas incursiones aquí y allá, y eso fue lo que les llevó a su perdición, afortunadamente para el eje aliado.
Espero haberte convencido para visionar o revisionar de nuevo este episodio, o si no, ¿por qué no? ¡Qué demonios! La serie entera otra vez, que se deja ver muy, muy bien. Ahora parece que el micro se me empieza a escarchar ligeramente. Noto el frío, noto el vaho que sale de mi boca ahora mismo. Y eso debe ser que se acerca el grimorio de Joseba. Sí, señor, Joseba Bajo, nuestro colaborador que tiene su propio podcast en el Teatro Robótico de Misterio, que es una auténtica maravilla y debéis de echarle un ojo. De hecho, hace poco hicimos una colaboración con un audiorelato que escribió él mismo y Peter Aniorti y yo ayudamos a dramatizarlo. Échale un vistazo, en cualquiera de los dos podcasts que mires vas a encontrar el relato dividido en dos partes y, oye, también puede ser un divertimento entretenido para cualquier siesta. Pero Joseba en el grimorio de hoy nos trae una de esas grandes novelas, lo que podemos llamar un clásico básico del horror cósmico. Por supuesto de nuestro queridísimo H.P. Lovecraft, del cual Joseba va a dar buena cuenta en una de sus obras, ya os digo, más magnas y tal vez más representativas. Sin duda yo os la recomiendo también a todos y no puedo estar más de acuerdo con las conclusiones del amigo Joseba. Así que vamos a ver qué nos depara este infierno blanco con este libro en forma de grimorio de Joseba. Adelante, Joseba. Los espectadores, estos pecadores, quedan ahora bajo tu tutela. Los 7 pecados digitales, con Iñaki Tobar. Como este es un programa de pecadores, creo que tengo la obligación de comenzar este grimorio haciendo una confesión. Y es que aún no he decidido si Lovecraft me gusta o no. Cuando Iñaki me comentó el tema del programa, enseguida me puse a rebuscar en mi memoria qué posibles obras podíamos incorporar al grimorio. Y al instante me vino a la cabeza En las montañas de la locura de Howard Phillips Lovecraft. Tengo que reconocer que mi primera reacción fue el desecharla, para buscar quizás alguna obra menos conocida que descubrirles a ustedes. Sin embargo, a pesar de mi búsqueda, el resto de obras que encontraba siempre me parecían, por una u otra razón, menos destacables que esta novela. Esta se empeñaba en retornar con insistencia al primer puesto de la lista. Así que me pregunté por qué esta historia, con la que yo tengo una relación que se balancea entre el amor y el odio, se peleaba tanto por entrar en las páginas del grimorio. Así que me tuve que rendir a la evidencia de que, independientemente de mi parecer, la obra de Lovecraft tiene, por propio derecho, un buen espacio reservado en las páginas desnudas de nuestro compendio de horrores. No lo voy a negar, sospecho que el grimorio de hoy puede que sea algo polémico, tan polémico como lo es el autor o su obra, una obra tan vilipendiada como laureada. Así que, si ustedes lo desean, les invito a acompañarme en este grimorio en el que trataré de explicar por qué, en mi opinión, esta novela debía de estar en este programa. Hoy, en el grimorio, vamos a hablar de Lovecraft y de En las montañas de la locura. Corría el año 1931 cuando la atribulada mente de Howard Phillips Lovecraft alumbró esta historia. Sin embargo, tuvo que esperar hasta 1936 para ver la luz, año en el que la revista Pulp, Astounding Stories, lo publicaría por fin. La obra había sido anteriormente rechazada en Weird Tales debido a su longitud. Y es que En las montañas de la locura es una de las obras más extensas de Lovecraft, un autor que se sentía más cómodo con el formato del relato. De hecho, esta misma obra podría ser catalogada como un relato largo, mejor que como una novela. Sin embargo, antes de comenzar nuestra expedición a estas montañas de la locura, es indispensable que hablemos del autor y su vida, y de cómo su visión del mundo modeló su obra. Howard Phillips Lovecraft, hijo de Winfield Scott Lovecraft y Sarah Susan Phillips, nació en la ciudad de Providence, en la costa este de Estados Unidos, en 1890. Y falleció también en esta misma ciudad en 1937, a la edad de 46 años y víctima de un cáncer de intestino. Lovecraft vino al mundo en una familia burguesa venida a menos, pero que aún conservaba un fuerte espíritu elitista.
espíritu en el que el futuro escritor fue educado. Los antepasados de la familia materna podían ser rastreados hasta el Mayflower, barco en el que llegaron al Nuevo Mundo los primeros colonos de la zona. De la misma manera, el apellido Lovecraft, también de origen anglosajón, pudo ser rastreado por el propio autor hasta el siglo XV. El pequeño Howard fue continuamente instigado, especialmente por su madre, a no relacionarse con niños de clases sociales inferiores. A esto se sumó el hecho de que fue un niño enfermizo que apenas pudo ir al colegio. Lovecraft era un niño sobreprotegido y taciturno, pero también era un niño inteligente y lleno de curiosidad, que tampoco disfrutaba jugando como el resto de los niños, y prefería realizar recreaciones históricas, pasear por lugares misteriosos o dedicarse a la poesía. Como ustedes comprenderán, todo esto le terminó por introducir en una espiral de aislamiento que marcó su vida hasta el final, en especial después de la prematura muerte de su padre, pues después de ese momento dejó de interactuar con nadie que no fuese su madre o sus dos tías. Es a raíz de este ambiente tan elitista y reservado que Lovecraft desarrollaría un profundo rechazo por cualquiera que no perteneciese a su misma comunidad, siendo bien conocida su aversión por los inmigrantes, minorías étnicas o los habitantes de la América profunda. Si hablamos de la obra de Lovecraft, el tema del racismo es ineludible, pues es notorio que en su obra tiende a describir a estos colectivos de manera despectiva. En 1908 sufrió un colapso nervioso que le impidió graduarse. Aparentemente, este acontecimiento vino precipitado por la mala relación que el autor tenía con las matemáticas. Este hecho frustró su sueño de convertirse en astrónomo. Sin embargo, a pesar de no tener una educación propiamente dicha, Lovecraft se convirtió a sí mismo en un fervoroso autodidacta, llegando a adquirir profundos conocimientos en áreas tan dispares como la literatura, la ciencia, la mitología, o llegando a interesarse por el periodismo amateur. A la muerte de su madre, y obligado por su cada vez más menguada fortuna, comenzó a trabajar como escritor en la sombra y corrector de textos para otros autores. Es en este momento cuando entabla relación con otros escritores, como lo fueron Robert Irving Howard, creador de Conan, o Auguste Derleth o Robert Bloch. Son estos quienes se encargarían a la postre de asimilar, conservar y expandir el universo creado por Lovecraft. El autor escribió desde la más tierna infancia. Se le podía considerar un niño prodigio. A lo largo de su carrera consiguió publicar un buen puñado de relatos, principalmente en revistas de corte fantástico o ciencia ficción. Hay que destacar que no fue un autor conocido en su época y que aquellos relatos pasaron en aquel momento sin pena ni gloria. De hecho, Lovecraft murió solo y en apuros económicos, casi en imitación a su gran influencia, Edgar Allan Poe. De entre todos sus relatos, los dedicados a los mitos de Tulu son los más célebres y conocidos. Fueron escritos entre 1927 y 1937 y en su conjunto componen una cosmogonía única, nunca vista hasta la fecha. En ellos se relata cómo los seres humanos interactúan con entidades alienígenas o seres interdimensionales, aterradores y dotados de poderes divinos que trascienden el espacio y el tiempo. Hay que destacar que fue Auguste Derleth y no Lovecraft quien le dio nombre a la mitología. En mi opinión, en la particular concepción de estos seres y en su relación con lo humano es donde reside la genialidad de Lovecraft. Una visión particular y muy personal que hoy conocemos como horror cósmico. Lovecraft hunde sus raíces literarias en el cuento de terror gótico y lo lleva hasta el siguiente nivel. Hasta aquel momento, los monstruos de los relatos y novelas, tales como fantasmas, vampiros u hombres lobo, no dejaban de ser extensiones mismas del carácter humano, un espejo de sus miedos. Sin embargo, Lovecraft le arranca su humanidad a la maldad. Sus seres nada tienen que ver con nuestros anhelos. Algunos son tan poderosos y longevos que desbordan de manera apabullante la comprensión humana. Y aquí es donde el horror adquiere su dimensión cósmica.
El universo es un lugar desconocido, repleto de misterios que superan nuestra comprensión, habitado por seres que nos barrerían de un soplido. Pero lo cierto es que ni siquiera podemos saber si estos seres conocen de nuestra existencia, o siquiera si les importamos lo más mínimo. El horror viene dado por aquello que nos es desconocido, tan inabarcable y ajeno a lo humano, que tan solo puede llevarnos a la locura. Y es precisamente aquí donde vamos a marchar en expedición, a la locura que nos aguarda en unas montañas perdidas en lo profundo del continente antártico. Les voy a hacer un breve resumen del planteamiento de la novela, en respeto a la audiencia que no la haya leído y esté por darle una oportunidad. La historia está escrita en primera persona por William Dyer, geólogo y profesor en la Universidad de Miskatonic en Arkham. En ella nos narra cómo por fin se ha decidido a relatar los acontecimientos que tuvieron lugar durante una expedición al continente antártico. En su intención está el prevenir a otros científicos acerca de los misterios y horrores que se esconden allí y que deben ser evitados a toda costa. Los científicos viajan hasta la Antártida, equipados con un aeroplano y una potente perforadora desarrollada en la universidad. Con esta esperan acceder a los conocimientos ocultos bajo el hielo. Los hechos se precipitan cuando se pierde el contacto por radio con una avanzadilla que estaba realizando importantes descubrimientos. Así que Dyer, junto a Danforth, el segundo protagonista, se embarcan en un viaje en aeroplano en busca de respuestas. Los acontecimientos les llevarán a adentrarse en una cordillera desconocida, más alta que el propio Himalaya, donde se darán de bruces con una ciudad anterior a la humanidad. En las montañas de la locura es una historia pausada que comienza como un relato científico y que poco a poco va construyendo una atmósfera malsana. Desde el primer momento, el protagonista nos anticipa mediante breves detalles que algo monstruoso aguarda más adelante. Lovecraft maneja esta anticipación, dosificándola en un crescendo que nos hace querer avanzar en la historia, nos hace querer saber qué es eso de lo que el protagonista nos habla de manera esquiva. Este es, en mi opinión, el punto fuerte del relato, aunque también se le puede considerar uno de sus puntos débiles, porque Lovecraft maneja tan bien esta anticipación que la resolución que ofrece puede no estar a la altura de las expectativas creadas. Y es que el autor se maneja como nadie en el ámbito de lo abstracto, de lo indescriptible, pero en mi opinión se pierde en la transición a lo concreto. Para muestra están las descripciones de los seres del relato, que a día de hoy no han envejecido del todo bien. Pueden resultar algo ridículas más en nuestros tiempos y con nuestras imaginaciones, en las que ya habitan las imágenes de los monstruos modernos del cine, que a su vez son herederos de estos. El autor se inspiró en varios elementos para construir y ambientar su historia. El primero es la novela La narración de Arthur Gordon Pym, escrita por Edgar Allan Poe, de quien Lovecraft era profundo admirador. Parte de la historia transcurre en el Antártico, un territorio que estaba siendo explorado en tiempos del autor, un tema que le provocaba un desmesurado interés. Su imaginación se vio excitada por las continuas expediciones que a lo largo de las 3 décadas anteriores habían visitado el continente más desconocido del planeta. Lovecraft se inspiró en Scott, Amundsen, Shackleton o Baird. Por otro lado, ambientar la historia en un lugar tan desconocido tenía la ventaja de que nada de lo que escribiese podría ser refutado. Sin embargo, a la hora de visualizar aquellas montañas que tenía en su mente, en vez de usar las fotografías disponibles de estas expediciones, se dejó llevar por los evocadores lienzos que el artista ruso Nikolai Roerich pintó en Asia Central durante la década de los años 20 del siglo pasado. Yo les invito a que los busquen en Internet para hacerse una idea de la imagen que el autor tenía en mente cuando escribió la historia. Una historia que no deja de ser un arquetipo del relato lovecraftiano, un personaje enfrentado a un descubrimiento que va a cambiar para mal su concepción del universo y su posición en él. Como casi todas las historias del escritor, está protagonizada por un hombre culto que profesa alguna profesión técnica de alto nivel.
como el protagonista William Dyer, geólogo y profesor universitario. También solía escoger como víctimas de sus monstruos artistas, periodistas o, en mi opinión, cualquier hombre con el que se pudiese sentir identificado. Hay que destacar la ausencia de protagonistas femeninas, no solo en este relato en particular, sino en toda la obra del autor. Las mujeres rara vez aparecen y suelen estar relegadas a personajes secundarios. El estilo narrativo de Lovecraft es muy particular y no suele dejar indiferente al lector. Por lo general, o se le ama o se le aborrece. Así que si no conocen su obra, aún están a tiempo de descubrir a qué grupo pertenecen. En Las montañas de la locura es un ejemplo claro del estilo del autor. Es un texto lleno de descripciones, algunas extremadamente técnicas que se suceden una tras otra. Este hecho puede alejar a más de un lector, especialmente si les digo que en todo el texto no hay un solo diálogo. Esto no es algo infrecuente en su obra, pues él mismo admitía que era incapaz de escribir diálogos realistas. Pueden ustedes encontrar en la red una conferencia en la que Stephen King afirma que él cree que Lovecraft era incapaz de planificar una escena. Sin embargo, es a través de estas limitaciones que el autor encuentra su camino para construir su estilo particular. De hecho, en el uso de las descripciones de En las montañas de la locura hay una intencionalidad bien marcada. Incluso el elevado nivel técnico de las descripciones tiene un porqué en el desarrollo de la historia. Es evidente que el relato comienza dando innumerables datos acerca de las observaciones geológicas y paleontológicas que se están llevando a cabo. Todas ellas son de gran exactitud. Lovecraft hace una minuciosa enumeración de cada estrato, de cada fósil, de cada datación. Por un lado, el escritor hace gala de un profundo conocimiento de los avances científicos de su época. Pero por otro lado, nos hace saber que nuestros protagonistas comprenden todo cuanto les rodea, poseen un término científico para describir los elementos de la realidad a su alcance. Se mueven en el terreno de lo conocido y su lenguaje les permite expresar lo que sus sentidos perciben. Sin embargo, a medida que el relato avanza, los protagonistas se adentran en lo profundo de la ciudad y el lenguaje cambia. A medida que se adentran en lo desconocido, las palabras técnicas desaparecen para tornarse inconcretas y abstractas, que no son sino el reflejo del estado de ánimo de unos personajes explorando un mundo que les es ajeno por completo. Y es en este punto donde encontramos quizás otra inconsistencia, puesto que los protagonistas avanzan por una ciudad supuestamente anterior a la humanidad, dando un paseo que dura unas pocas horas. El autor se empeña en dejar bien claro que las construcciones y sus formas, las inscripciones o el arte son indescriptibles. Y sin embargo, durante el breve paseo, los científicos son capaces de llegar a conclusiones que deberían llevarles décadas de investigación. Incluso llegan a relacionarlo con el Necronomicon, un libro de magia arcana inventado por el propio escritor. Supuestamente es un texto desconocido por el gran público. Está maldito y su mera posesión puede conducir a la locura. Sin embargo, estos dos hombres sin conocimientos concretos en la materia llegan en unas pocas horas a conclusiones concretas que contrastan demasiado con la intención del escritor de trasladarnos a un lugar tan extraño que no hay palabras para describirlo. A pesar de esto, la obra de Lovecraft es de una potencia innegable. Su capacidad para recrear mundos y atmósferas aterradoras es magistral, tanto que traspasan la barrera de la ficción e intentan convertirse en algo tangible, como es el caso del propio Necronomicon, un libro que, a pesar de ser ficticio, ha pasado al imaginario colectivo, calando tan profundo que no es extraño encontrarse a quien lo considera real. Así que sí, En las montañas de la locura puede ser una historia un tanto espesa en algunos momentos, pero es sin duda un clásico de los géneros de terror y ciencia ficción. Si ustedes no conocen la obra de Lovecraft, quizás este no sea el relato más adecuado para iniciarse. Pero si prueban con otro y les gusta, sepan que este es uno de los más redondos.
Y si ya lo han leído, por favor, dejen en la caja de comentarios qué les pareció. ¿Es usted de los que ama Lovecraft o es de los que le espanta? Así que mientras ustedes escriben los comentarios, yo voy a prepararme la mochila. Tanto hablar de montañas me han entrado unas ganas terribles de darme una vuelta por los montes de mi pueblo. Así que me estoy preparando. Ya saben ustedes que al monte siempre hay que subir preparado. Unas buenas botas, un abrigo para la lluvia y una mochila con 4 cosas básicas. El tema es que aquí, en las montañas de mi pueblo, tenemos una fauna un poco particular. Y los vecinos tenemos que llevarnos algún que otro trasto, pero solo por si acaso. Yo suelo ir por el bosque, así que lo mínimo que me llevo es este cuchillo de supervivencia. Para un paseo corto, palmo y medio está bien. Importante, hoja de plata, por tema de la fauna local. También me llevo una cantimplora, pero con agua bendita. Media docena de estacas de madera. Roble del pueblo. Esto atraviesa carne, hueso, hormigón armado y chapa de acero de 20 milímetros. Yo recomiendo untarlos en ajo, que no mata pero sí que escuece. Si el paseo por los montes de mi pueblo va a ser un poco más largo, yo ya recomiendo llevar esto. Una escopeta táctica Benelli M4, con perdigón lobero, pero también de plata. Importante. Una edición de bolsillo del Necronomicon, por si se echa la niebla, o también por si hay que transitar senderos oscuros. Y aparte de eso, creo que poco más hace falta para un paseo. La bota de vino y el bocadillo de tortilla de patata, mínimo media barra de pan, que el monte desgasta mucho. Así que bueno, yo les dejo aquí con Iñaki y me voy a dar esa vuelta. Ya saben ustedes que están invitados a acompañarme, y si no, ya nos veremos en el siguiente Grimorio. Los 7 pecados digitales, con Iñaki Tobar. Pecados digitales basados en hechos reales. Descubre con Pedro Aniorte cómo la realidad supera a la ficción. Bien, pues ahora sí llega el momento de adentrarnos un poco más en esa tempestuosa sesión de podcast que estamos disfrutando juntos hoy. Y adentrarnos, cuando nos adentramos en tierras tan inhóspitas, es súper importante ir bien pertrechado, como hemos visto o podido atisbar en el relato de las montañas de la locura que nos ha traído el amigo Joseba. Pero tan importantes son los pertrechos como la compañía que te llevas en ese viaje. Y en este caso nosotros no podemos estar más contentos y más seguros contando con la compañía de nuestro pecador irredento Peter Aniorte y su sección de pecados digitales basados en hechos reales. Hoy en formato especial. Peter, bienvenido. Muy buenas, Iñaki, amigo. Encantado de estar por aquí una vez más con nuestros pecados digitales basados en hechos reales. Hoy vamos a traer a este dossier dentro del especial, ¿no?, de febrero, y además justo antes de retomar de nuevo la temporada, vamos a traer este dossier enmarcado como sección para este gélido infierno blanco que hoy estamos sufriendo y disfrutando a partes iguales. Un infierno blanco, amigo, que no tanto por las temperaturas que tenemos por estas latitudes, ¿no?, que ya son casi primaverales, pero sí por los temas que ya han sido tratados y los que quedan por llegar en el especial, ¿verdad? Pues ya ves, es que hoy la sección trae cola, y aúna perfectamente lo que más nos gusta, Peter, esa ciencia ficción, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y ese misterio que llevamos impreso y grabado a fuego en el corazón tú y yo. Pues sí, Iñaki, sí. Para esta ocasión y en relación con sucesos que se hayan producido en escenarios nevados, tenemos montones de hechos reales donde escoger, ¿no? Te lo juro que cuando estaba dándole forma al programa y pensando un poco en todo, digo, si es que hay tanta peli, tanto hecho real aquí, tanta documentación que podríamos traer al programa. Así que eso es la suerte que tenemos, amigo, que podríamos estar haciendo programas aquí como churros si nos dejasen. Claro. Además, es que para esta ocasión podríamos haber traído películas o documentales inspiradas en gestas del alpinismo, ¿verdad? Historias en el Everest o yo qué sé, travesías en los polos, en fin, multitud de historias reales
que podrían haber tenido cabida en el programa. Pero, claro, como se suele decir, pues amigos, la cabra tira al monte. Y si algo nos define, pues en este podcast y en esta sección, es que caemos rendidos y estamos enganchados pues a lo mágico, lo misterioso, ¿no? Lo oscuro e incluso, hasta podríamos decir, lo bizarro. Así que si tenemos que ser fieles a ese sentimiento que nos guía, pues hoy debemos traer y proponeros, amigos, algo que contenga todo esto que acabamos de mencionar. Por tanto, pues, pecadores, os invitamos a que mentalmente, como bien decía Iñaki al principio, os abriguéis bien, os calcéis las raquetas para caminar en la nieve, preparéis la tienda de campaña y carguéis vuestra mochila con comida hipercalórica, porque salimos ya de expedición a una misteriosa región de nieves casi perpetuas, vientos huracanados y muchos grados por debajo de cero, donde, tened seguro, nos vamos a cruzar con lo insólito. Si es que después de escuchar este preámbulo, a ver quién no tiene ganas, ¿verdad?, de meterse en esa tempestad de infierno nevado. Que por cierto, Pedro, escuchándote las películas que mencionabas, por supuesto no nos hemos olvidado, que nadie piense que nos hemos olvidado de La Cosa, de John Carpenter, que vendrá, por supuesto, por este podcast, pero vendrá una especial de la trilogía del Apocalipsis de John Carpenter, junto con el amigo Joseba, que ya os podemos adelantar. Y no será uno de los últimos adelantos de Futuribles que os dejemos hoy en el podcast. Así que ahora sí, yo estoy preparado, Peter, tengo todos esos pertrechos que me has dicho, te tengo a ti de guía para no perdernos en la nieve, así que vamos a emprender juntos esa marcha y a ver qué nos depara el paso del diablo. Shh. Lo has oído, ¿verdad? Vale, estoy grabando. Me llamo Holly King. Soy estudiante de psicología en la Universidad de Oregón. En 2008 tuve ocasión de ver un reportaje sobre 30 científicos de élite que se reunieron en la remota zona de los Montes Urales, en Rusia. Se lo mencioné a un buen amigo que estudia cine aquí y me dijo que teníamos que rodar una peli. ¿Dices que todos sufrieron una hipotermia grave al mismo tiempo, la misma noche? Hizo que los 9 huyeran de sus tiendas con tal pavor que las atravesaron y se perdieron en la noche. Huele fenomenal. JP, tío, eres el rey de la montaña. Quizá deberías esperar para no quemarte la boca. La semana antes del incidente, varias personas vieron luces naranjas en el cielo. Andy, ¿qué coño ha sido eso? ¿Qué ha sido? Sin duda hay radiación en esta zona. ¡Hay una puerta! ¿Por qué no podemos entrevistar a Piotr Karo? Ha muerto. En el informe dice que solo encontraron 9. ¿Tú crees lo que la gente te dice que creas? Te lo dije. ¿Qué me dijiste? Alienígenas. Venga, vamos. Lo que explicaría lo del Yeti. No es un maldito Yeti. ¿Cómo lo sabes? Porque los Yetis no existen. ¿Qué hay de las huellas? ¿Y lo que Jensen? Joder, nos están disparando. ¿Pero qué coño? Han vuelto a por mí. Te cogerán si no te calmas ahora mismo. Bueno, amigos, no me podéis decir que esta mochila no viene bien cargada de un montón de historias clásicas del misterio, ¿verdad? Seguro que si habéis prestado atención al tráiler, pues habréis escuchado nombrar luces en el cielo, radiación, el Yeti o alienígenas. Y por si os quedáis con algo de más, os voy a añadir yo algunas otras que van a estar entremezcladas pues en esta historia, como son las oscuras autoridades soviéticas por un lado, experimentos militares, viajes en el tiempo o la teletransportación. Vamos a ver. Los ingredientes perfectos que cualquier pecador digital que nos esté escuchando se supone que está aquí por esos ingredientes. A ver cómo nos los mezcla esta historia, Peter. Pues sí, es un cóctel de lo más bizarro que podéis imaginar, que acaba convirtiéndose como producto pues en una película que, como ahora mismo vamos a ver en unos momentos, pues se inspira en un célebre y hasta la fecha inexplicado hecho real ocurrido en los Montes Urales en 1959. La peli que traemos hoy es El paso del diablo,
que la podéis encontrar titulada en su versión original como Devil's Pass o también como The Dyatlov Pass Incident. Es una de esas pelis que tanto nos gusta dentro del género de las found footage, ¿verdad? Género al que, por cierto, yo particularmente le tengo especial cariño, muy probablemente pues debido a la marca que me dejó aquella película de este estilo, y estoy hablando ni más ni menos que del Proyecto de la Bruja de Blair, Iñaki. Madre mía, amigo, acabas de mentar al diablo literalmente. Es que eso sí que son palabras mayores. Aparte que, bueno, ahora vas a contar tú una anécdota que nos une, ¿no? En esa película. Yo solo puedo decir una cosa, y es que bueno, lo he comentado en el podcast varias veces, que estuve trabajando de proyeccionista en un cine, ¿no? Durante una época de mi vida, y esa película me tocó ponerla, amigo. Y fue de esas pocas películas que cuando la ponías reaccionaba la gente en la sala y pasaban cosas, ¿no? Me pasó, por ejemplo, también con el Club de la Lucha, pero ya lo comentaremos en su momento. ¿Qué pasaba con el Proyecto de la Bruja de Blair? Pues una de estas dos cosas. Gente que salía a los 20 minutos del cine en plan, ¿qué carajos estoy yo viendo? ¿Por qué he pagado por ver esta película? No entiendo nada, porque era un formato absolutamente novedoso. Y luego la gente que se quedaba literalmente pegada, sin hablar, sin murmullos en los asientos, nada más que los veías salir con el semblante de cara de muerto, de madre mía, que acabo de ver, estoy acojonado, ¿no? A ver, ¿en qué grupo te encuadras tú, amigo mío? Pues lo vais a tener clarísimo dentro de unos segundos. Y además es que yo recuerdo como si fuera ahora pues aquel momento en el que, y además puedo decir, me enfrenté, ¿verdad? Y digo bien, a aquella película. Y apuesto, Iñaki, a que lo recuerdas perfectamente, porque es que tú estabas implicado directamente en esta anécdota. Y es que como nos hemos tenido la oportunidad de compartir varias pelis especiales, ¿no? Ahora mismo me vienen a la cabeza Requiem por un sueño, Sesión 9, ¿verdad? Y desde luego este Proyecto de la Bruja de Blair. ¿Cuántas cosas que tenemos que traeros todavía al podcast? Madre mía. Vaya, 2 películas que acabas de mencionar, Iñaki, de verdad. Bueno, pues os voy a contar brevemente esta historieta del Proyecto de la Bruja de Blair antes de meternos realmente en faena. Bueno, como ya supongo, amigos, que casi todos sabéis, Iñaki y yo pues somos amigos desde, yo qué sé, pero bastante más de 30 años. Como se suele decir, pues desde la más tierna infancia. Tú, Iñaki, ¿tú sabrías decirme cuánto tiempo somos amigos? Pues no lo sé, amigo, desde que nos llevaban las mamis a pasear con los carritos por la glorieta o en las partidas primigenias de canicas, no lo sé, en la tierra batida. Bueno, pues al fin y al cabo esta anécdota, amigos, se remonta al año del estreno del Proyecto de la Bruja de Blair, en 1999, y por aquel entonces, como ya ha dicho Iñaki, pues era, además Dios sabe por qué motivo, era el proyeccionista temporal pues de ese único cine que había en nuestra Orihuela natal, el mítico Cine Avenida, ¿verdad, Iñaki? Madre mía, ahora sí que me siento abuelo cebolleta total. Pues sí, estuve como 1 año y pico de mi vida, o quizá un poco más, trabajando de proyeccionista, porque por aquella época yo estudiaba comunicación audiovisual y pues leyendo el periódico, o alguien de mi familia me dijo, oye, Iñaki, tú que estás en esto del cine, tal, y jolín, buscaban un aprendiz y para ahí que me fui. Te recuerdo, amigo, que no solo teníamos un cine en Orihuela, teníamos 2, el Avenida y el que estaba más arriba, que no recuerdo ahora el nombre, ¿te acuerdas? Sí, pero es que por aquellas fechas, Iñaki, yo creo que la otra sala de cine todavía no se había reabierto, es decir, estuvo cerrada, remodelándola, efectivamente. Pues por eso fue, leí la oferta en un periódico y dije, jolín, pues qué guay, ¿no? Cinema Paradiso, meterme en las tripas del cine, como lo que me gusta a mí eso. Pues imagínate, flipando allí, ¿no? Cuando descubrí las maravillas de trabajar detrás del proyector y ver las películas 20 veces seguidas. No, vamos, si no te gustas el cine podría ser tedioso, pero si te gusta tanto como a ti como a mí, nos podemos chupar la misma peli 15 veces y además yo la disfruto en cada pase cuando la está viendo la gente, porque es como si la viese por primera vez, es así. Eso es un poco lo que me llevó allí. Pues yo recuerdo en aquellas fechas, ¿no?, que me dijiste, oye Pedro, se acaba de estrenar una peli que tienes que ver, así que pásate por el cine, y me dice, oye, vamos a aprovechar una sesión en la que pues no haya mucha gente y así aprovechas para entrar conmigo. Así que bueno, pues yo me presento en el cine para una sesión de esas vespertinas, ¿no?, temprana, entre semana, y paso con Iñaki al cine, él se sube a su cabina a proyectar y yo pues me pillo mis palomitas y me dirijo a la sala. Y cuando se apagan las luces, pues me doy cuenta de que estaba justo en el centro pues de una sala desierta,
y ya es que no había nadie en ese pase. Así que pues os podéis imaginar, y si conocéis la peli, que si estáis aquí escuchando este podcast es algo que casi puedo dar por hecho, tuve que enfrentarme yo a aquel monstruo de película, con un formato totalmente novedoso, donde había momentos en total oscuridad en la tienda de campaña, rodeado de sonidos y bueno, con aquel escalofriante final. Así que eso, me enfrenté completamente solo a aquel festival de sensaciones angustiantes, así que os podéis imaginar el color de mi cara cuando al acabar la película fui a ver a Iñaki y cuando me preguntó que qué me había parecido la película, ¿no? Bueno, fue del todo brutal. Bueno, así que ya sabéis por qué, supongo que por ese masoquismo, ¿no? Me encantan este tipo de películas, que creo que merecen sin duda, Iñaki, un especial en el podcast. Así que, fíjate, Iñaki, yo te voy a lanzar el guante de hacer no uno, sino 2 especiales para el podcast. Uno de pelis en formato found footage, ¿no? O cámara en mano, de las cuales ahora mismo me vienen a la cabeza pues unas cuantas merecedoras de estar en un programa de ese tipo, ¿no? Como pueden ser Paranormal Activity o REC incluso. Y es más, te propongo otro especial sobre brujas, como esta de Blair Witch Project, ¿no? Así que espero que recojas ese guante y en un futuro pues lo podamos llevar a cabo. ¿Qué te parece? O sea, pues sí, es que me apetece ponerme a hablar ya de todas ellas que acabas de decir. O sea, a mí me dices REC, tío, que es uno de los grandes fenómenos que ha cambiado la manera de hacer cine en general, dentro y fuera de nuestras fronteras, y flipo. Y me hablas de pelis de brujas, que obviamente Blair Witch Project, de Blair Witch Project, pero también tenemos la maravillosa y oscurantísima The Witch, o Hansel y Gretel, que se ha estrenado hace poco en Amazon Prime, y vamos, también os la puedo recomendar ya desde aquí. Estoy deseando de que lleguen esos especiales, Peter, así que por supuesto ese guante queda recogido y bien guardado. Así que bueno, después de estas anécdotas personales, para que veáis que aquí lo que contamos es que lo vivimos de verdad, ahora sí que sí, vamos con ese Paso del Diablo, la película, y los hechos reales en los que se basa. Pues mirad, amigos, la película que os traemos hoy, este Paso del Diablo, es un film británico de 2013 dirigido por el finlandés Renny Harlin, que por si hay alguien al que no le suena es el director de pelis como Pesadilla en Elm Street 4, La Jungla de Cristal 2, Deep Blue Sea o El Exorcista al comienzo. Vamos a ver, como para no conocer a Renny Harlin. Yo te puedo confesar que es uno de mis directores de cine de acción favoritos. O sea, lo acabas de decir. Has terminado con El Exorcista al comienzo, que es uno de los grandes truños que nos ha dejado el legado del Exorcista. Es verdad que esa peli pasó sin pena ni gloria y es más bien olvidable. Pero vamos a ver, Pesadilla en Elm Street 4, Pedro, de Puppet Master, ¿te acuerdas? Aquella en la que los jóvenes tienen superpoderes para enfrentarse a Freddy. Pues sin duda, una de mis favoritas. La Jungla 2, pues un clasicón con el Yippee-Ki-Yay, hijo de puta, o sea, maravillosa. Y luego, jolín, un amante de los tiburones como tú, no me negarás que Deep Blue Sea no te impactó en su momento. Es un peliculón, o sea, por eso la he mencionado dentro de pues esas 4 películas quizá más reseñables. Es cierto que El Exorcista queda un poquito pues por detrás en cuanto a calidad, ¿no? Pero claro, es que Deep Blue Sea es un pedazo de película. Pero de las que se merece aquí en el siguiente especial de Escualos, que la traigamos sin duda. Pero además Renny Harlin ha dirigido alguna otra perlita como Memoria Letal, que es una de esas pelis que a mí me encanta también, y una joya enterrada que luego te defenderé porque esta también pienso que lo es. Bueno, pues vamos a meternos ya en faena con este Paso del Diablo, ¿no? Y hablamos que es una cinta de terror, ¿no? Y de ciencia ficción dentro de lo que se denomina, como decíamos antes, pues ese género de metraje encontrado. Como sinopsis, podríamos decir que la película se centra en la historia de un grupo de 5 estudiantes universitarios estadounidenses, pues una pareja de directores, 2 amigos experimentados escaladores y una técnico de sonido que, pues tras conocer la historia y las diferentes teorías que intentaron explicar sin éxito la muerte en extrañas circunstancias de un grupo de 9 montañeros rusos en una expedición a través de los Montes Urales en 1959, pues se trasladan hasta Rusia para grabar un documental y así tratar de esclarecer de una vez por todas pues un caso de lo más extraño y que lleva más de medio siglo acumulando posibles explicaciones sin llegar a un consenso.
La película nos desvela muy pronto, a través de una noticia en los informativos, que esta expedición de jóvenes americanos ha desaparecido, y la historia de lo que les sucedió se da a conocer cuando un grupo de hackers logra de alguna manera robarle al gobierno ruso y subir a la red un material rescatado que había sido grabado por estos estudiantes americanos antes de desaparecer en esa misma ruta que aquellos montañeros rusos a finales de los 50. Y en base a lo que vamos siendo testigos en esas imágenes grabadas, el director pues nos intenta explicar qué les ha ocurrido a estos jóvenes y por tanto cuál puede ser también la explicación de las muertes de los montañeros rusos más de medio siglo antes. Eso sí, recordemos que esto es una película inspirada en hechos reales. Pero vamos, aquellos que la hayáis visto, no hace falta que os remarque que pues todo esto, ya que el final de la película es de lo más hilarante, podríamos decir. No sé qué opinión te merece a ti, Iñaki. Bueno, yo creo que tú ya me conoces y sabes que a mí esta película me ha gustado, y además me ha gustado bastante. Reconozco obviamente que no es una joya maestra para nada, pero se nota que Renny Harlin pues es un perro viejo a la hora de dirigir aventuras, que sabe mantener la tensión, y desde luego, aunque no sea una peli memorable, desde luego es una peli que cumple con su función, que es entretener y hacerte pasar un rato, oye, que creo que merece la pena. Además, justo eso que hace Renny Harlin de embeber los hechos reales dentro de su relato, me parece que lo trae muy bien a la peli, porque si la recuerdas, en los títulos de crédito del inicio empiezan con fotografías de lo que se encontró allí, ¿vale? Y yo creo que sienta muy bien el tono. Y al mismo tiempo lo va intercambiando con noticias del momento de que han sido encontrados ahora estas grabaciones, ¿no? Y está mezclando por un lado la parte real ya con su parte ficcionada, ¿no? Y luego por otro lado, cuando llega el final de la peli, con ese final hilarante, que es verdad que no quiero destripar y que la gente se sorprenda, yo te he de reconocer que la he visto ya un par de veces y el segundo visionado incluso ha mejorado, ¿vale?, mi interpretación de ese final, que es de los de que desde luego se presta a interpretación. Y al final, si te acuerdas, lo que hace es meter también fotografías de los hechos reales, pero de la parte amable, es decir, de la parte previa a la desaparición de los 9, ¿no? Y entonces, pues también te deja ahí como una sensación agridulce, ¿no? Estar viendo, me recuerda mucho, ¿sabes a qué peli? De Descent, que también es otra que podremos comentar aquí en su momento, a esas fotos previas de las amigas en la cabaña antes de meterse en su infierno particular. Desde luego, está anotado, Peter, Descent tiene que venir por aquí también. Otra más para la mochila, perfecto. Cada vez más trabajo, pero me encanta. Bueno, pues sí, eso que decías tú, Harlin, es cierto, entremezcla un poco pues esa realidad con su ficción final y este tipo de cosas, y en realidad, y aunque hagamos un poco de spoiler, ¿no?, el final que nos propone el director básicamente es que el grupo de documentalistas fue víctima de un experimento secreto, ¿no?, que estaba llevando a cabo el gobierno de la Unión Soviética, y que en realidad tiene su base dentro de las actuales teorías de la conspiración que rodean este caso y que un poco más adelante vamos a ver. De hecho, Harlin, ¿no?, como es muchas películas que están basadas o inspiradas en hechos reales, pues pasó una temporada en Moscú estudiando todos los documentos que el gobierno ruso había desclasificado hasta la fecha sobre el caso, y el final que propone en la cinta pues es un fiel reflejo de las conclusiones personales que extrajo tras esta investigación, aunque eso sí, llevadas al terreno de la ciencia ficción. Pues sí, Peter, deseando ya de verdad conocer esos hechos reales que creo que tanto tú como yo hemos seguido, ¿no?, a lo largo de los años en diversos programas, por supuesto de nuestro querido Milenio 3, creo que fue la primera vez que yo conocí los hechos reales de este caso, y justo desde esa primera vez, que sería ya hace añísimos, pues igual que tú me hinché a buscar información por mi lado y a dejarme llevar por ese misterio totalmente por resolver que sigue siendo a día de hoy. Pues venga, no nos vamos a dilatar ya más y vamos a intentar exponer, pues eso, lo que tú has comentado, uno de esos expedientes X más famosos y controvertidos de la Unión Soviética, y me atrevo a decir que de la historia. Además, hay muchísimas teorías de la conspiración alrededor de todo este caso, ¿no? Y como ya hemos dicho, pues le sirvió de base pues a Renny Harlin, ¿no?, para ese Paso del Diablo, que es la película que os hemos propuesto hoy basada en estos hechos reales.
Pues la historia real, amigos, comienza el 25 de enero de 1959, cuando 10 jóvenes estudiantes del Instituto Politécnico de los Urales, en la extinta Unión Soviética, con sólida trayectoria en el esquí y en el montañismo, pues se disponen a emprender una expedición cuyo objetivo consistía en alcanzar la cima del monte Gora Otorten, una montaña de 1182 metros, que se encuentra pues a unos 10 kilómetros al norte del lugar donde se produjo el incidente. El paso que iban a seguir pues en esta estación del año se estimó como de categoría 3, que es la más difícil dentro del mundo del montañismo. Y después del incidente, pues este paso fue renombrado como Paso Diatlov en honor pues a Igor Diatlov, que fue el maltrecho líder de aquella fatídica expedición. Como os decía, el 25 de enero un camión trasladó al grupo hasta Vizay, que era el último asentamiento habitado en el extremo norte, y desde allí partió pues nuestro grupo el 27 de enero hacia este monte Otorten. Al día siguiente, Yuri Yudin, uno de los miembros de la expedición, se vio obligado a regresar por una severa lumbalgia, con lo que el grupo finalmente quedó formado por 9 montañeros. Afortunadamente para Yuri, pues como podrás suponer, Iñaki, ese intenso dolor de espalda al final le salvó la vida. Y es que en las grandes catástrofes, ¿no?, y desastres siempre nos encontramos con personajes como este Yuri, ¿no?, que por los pelos esquivan la bala. Desde luego, muy buen preámbulo, Peter, para seguir adentrándonos en el misterio que envolvió esta expedición. Pues mirad, el 31 de enero el grupo ya llega a una zona de tierras altas y comienzan a prepararse para lo que es la escalada, y al día siguiente ir pues abriéndose paso a través de aquel difícil paso de montaña, con el objetivo de conquistar en la noche del día 1 de febrero, al día siguiente, pues el campamento que se encontraba al otro lado del paso. Pero, lamentablemente para ellos, las condiciones meteorológicas fueron empeorando, con un temporal de nieve y una drástica disminución de la visibilidad, que hizo pues que en aquel momento se desorientaran y se desviaran varios grados al oeste, hacia la parte superior de una montaña llamada Yolat Sialg, nombre que en el dialecto local significa montaña muerta. Al darse cuenta del error, el grupo decide detenerse y acampar en la ladera de la montaña para dejar pasar la noche y esperar que las condiciones meteorológicas mejoraran y restablecer el rumbo hacia la ruta original. Igor Diatlov había acordado, antes de la marcha de la expedición, pues enviar un telegrama, ¿no?, a su club deportivo en la universidad cuando hubiesen regresado a Vizay, que era de donde partieron, ¿no?, ese 27 de enero, para así pues tranquilizar a los familiares y amigos. Igor había calculado que estarían de vuelta sobre el 12 de febrero, pero pasó la fecha y no se habían tenido noticias del telegrama prometido, aunque no hubo excesiva preocupación, puesto que los retrasos de unos pocos días pues eran normales, ¿no?, en este tipo de expediciones. Sin embargo, ya varios días más tarde y todavía sin noticias, pues los familiares exigieron de alguna manera una operación de salvamento, y el 20 de febrero estudiantes voluntarios y profesores de la universidad pues organizaron grupos de rescate. La policía y el ejército, al abrirse una investigación oficial, pues se unirían con aviones y helicópteros desde el día 23 de febrero a estas operaciones de rescate, dando el día 26 con su tienda de campaña y el campamento abandonado. Por tanto, amigos, en estas fechas se acaban de cumplir 62 años del hallazgo de aquel terrible incidente. Lo que me parece realmente increíble, amigo Peter, es que habiendo pasado esos 62 años, con toda la tecnología forense, digamos, que tenemos, ¿no?, y los recursos a nivel de investigación, ¿cómo es posible que no haya una teoría confirmada de lo que sucedió allí ese día? O sea, por eso este misterio, este hecho me resulta tan fascinante, ¿no? Que suene feo decir fascinante algo que involucró la muerte de 9 personas, pero es que realmente te hace preguntarte muchas cosas, ¿no? Bueno, verás cómo al final de la sección te voy a dar un poco una clave de cuál es la teoría oficial sobre un poco la explicación de este hecho, y
creo que te sorprenderá. Pero bueno, sí, Iñaki, yo estoy contigo, ¿no? A partir de ese momento y en base a los hallazgos de los cuerpos y de las pruebas de la investigación, pues empiezan a aparecer teorías pues de todos los tipos, y sobre todo a partir de la disolución de la Unión Soviética a finales de 1991. En ese momento la sociedad rusa ya empieza a desconfiar plenamente, ¿no?, de las versiones oficiales de su gobierno. De hecho, las autoridades soviéticas de la época, pues con ese carácter, ¿no?, de ese hermetismo, ¿no?, y ese oscurantismo que le caracterizaba, pues intentaron en un primer momento cerrar lo antes posible el incidente, dando como respuesta pues una de las explicaciones un poco más fáciles, ¿no?, cuando hablamos de un entorno como este. Es decir, propusieron una avalancha como la causa de la muerte de los 9 compañeros. Aunque es una hipótesis que los expertos mundiales en avalanchas descartan desde el primer momento que se ponen a investigar, puesto que en toda la zona que rodea a ese campamento no hay una inclinación suficiente como para que se produzca una avalancha. No obstante, e independientemente de esta aseveración, pues veréis como hay muchísimos flecos sueltos como para poder admitir esta explicación así sin más, y muchas otras. Lo primero que encontraron fue que la tienda de campaña estaba perfectamente anclada en la nieve, pero presentaba grandes cortes hechos desde el interior, por donde salieron al parecer despavoridos, ¿no?, todos los miembros de la expedición, como si estuvieran huyendo de algo que les hubiera hecho pues entrar en pánico. En vez de usar la entrada principal o trasera de la propia tienda, lo que pudo dar a entender pues como que algo o que alguien estuviera acechando o bloqueando esas entradas. Posteriormente encontraron un rastro de huellas que se encaminaba hacia un bosque cercano, y allí, en el borde del bosque, bajo un gran pino, se encontraron los restos de una hoguera junto a los 2 primeros cadáveres, vestidos solo con su ropa interior. Y cuando se analizaron los cuerpos se observó que tanto en los antebrazos como en la cara había abrasiones, posiblemente provocadas en el intento de trepar al árbol, algo que fue confirmado al hallarse sangre y trozos de piel en el tronco del árbol y las ramas más bajas de este árbol también rotas. Podríamos pensar que realmente salieron despavoridos de la tienda de campaña e intentaron trepar a los árboles, pues tratando de evitar de la amenaza, ¿no?, de algo, una avalancha, por ejemplo, o bien que alguien les persiguiese, ¿no? Pero, ¿y la hoguera? ¿Qué sentido tiene en todo esto? Es que, ¿ves? No me cuadra nada desde el mismo momento de huir despavoridos de la tienda. O sea, porque puedo entender que haya un ruido de montaña extraño, que parezca que va a haber una avalancha y digan, ¡hostia, avalancha!, ¿no? Y quieran salir corriendo, pero claro, saldrían por la entrada principal, no perderían el tiempo en sacar navajas para rajar la cabaña y salir por la parte de atrás. Eso ya da que pensar, efectivamente. Lo siguiente, el trepar a los árboles, a mí claramente me indica que están escapando de algo, porque tú, si es por una avalancha, no trepas, te agarras al árbol, no te da tiempo a hacer mucho más. Pero sin embargo, si te persigue un animal, digamos un oso, ¿no?, por no decir yeti, y te intentas trepar al árbol, vale, lo entiendo, pero entonces ¿cómo casamos ese parón táctico de, bueno, vamos a encender una hoguera ahora aquí que estamos en ropa interior y tenemos frío, en vez de volver e intentar buscar el campamento? No lo sé, Pedro, todo me dice que algo no cuadra aquí. Efectivamente, es que son muchas cosas las que no cuadran, y por eso es uno de los célebres casos, ¿no? Expediente X como tal, pues que todavía no se han podido resolver. Pero bueno, vamos a seguir con los hallazgos, amigos, porque todavía queda muchísimo que rascar. Entre los pinos y el campamento se encontraron 3 cadáveres más. Entre ellos estaba el de Igor Diatlov, el joven de 23 años, el líder de la expedición, que se encontró tendido de espaldas con ambos brazos sobre el pecho y con abrasiones también en cara y antebrazos, magulladuras a su vez en las rodillas y hematomas en la parte inferior de las piernas, lo que sugiere que también intentó trepar a los árboles, aunque también se identificó sangre y abrasiones en los nudillos, que son signos típicos en las peleas. Todos ellos presentaban signos de congelación y, según la posición de los cuerpos, los 3 trataban de regresar al campamento cuando la muerte pues les sorprendió. A diferencia de los 2 primeros, que estaban bajo el árbol, este grupo de 3 pues sí que llevaba más ropa, aunque también estaban descalzos.
Los otros 4 miembros de la expedición que nos faltaban pues no fueron encontrados tan rápidamente como estos primeros 5, ¿no? Y no fue hasta el 4 de mayo cuando fueron encontrados estos cadáveres bajo 4 metros de nieve en un arroyo de un barranco en el interior del bosque y cerca de un refugio que ellos mismos habían improvisado, a tan solo unos 75 metros del árbol donde fueron localizados los 2 primeros montañeros. Estos 4 miembros de la expedición presentaban muchos más signos violentos en sus cuerpos. Uno de ellos, el de Lyudmila Dubinina, presentaba las cuencas de los ojos vacías, múltiples fracturas en las costillas y su lengua había sido amputada. Durante la autopsia se encontró una masa viscosa de sangre coagulada en su estómago, lo que indicaba que su lengua fue seccionada aún en vida y la sangre de la hemorragia fue deglutida, quedando en el estómago. Durante la autopsia a estos 9 alpinistas se encontraron múltiples hallazgos como contusiones y fracturas en el cráneo producidas probablemente por golpes con objetos contundentes, fuertes contusiones en la zona torácica y aparte de Lyudmila, de la que ya hemos hablado, había otro miembro más que presentaba sus cuencas oculares vacías y muchos de ellos hematomas en diversas partes de su cuerpo. En la mayoría de los casos, y sin tener todo esto en cuenta, los forenses dictaminaron la hipotermia como causa de la muerte. Solo en los casos más evidentes de estos 4 cuerpos se apuntó como causa de la muerte un accidente violento. Vale, Peter, yo lo entiendo, ¿no? Y te compro sin duda la teoría de que esa noche hacía un temporal de infierno blanco, ¿no? Que es de lo que va hoy el programa, sin duda. Porque si estaban separados y tan cerca como a 75 metros y no eran capaces de verse entre ellos, realmente la visibilidad y las condiciones debían ser muy malas. Pero igualmente hay consenso sobre que una avalancha no puede provocar esos efectos en los cuerpos. Sigue sin tener explicación lo del momento de la hoguera, el momento de trepar al árbol, y sin duda lo que me ha puesto los pelos de punta totalmente es ese hecho de las cuencas vacías, no solo en un cadáver, sino en 2. O sea, ¿qué explicación, por favor, puede tener eso? O sea, había pájaros por ahí sobrevolando la colina del Jolat que se los comieron. A esas alturas hay pájaros, amigo veterinario, no lo sé, es que sin duda me hace seguir reflexionando y comiéndome la cabeza esta historia. Bueno, sí, piensa una cosa, se encontraron un par de meses más tarde, ¿no?, esos cuerpos, y sí, podría haber fauna autóctona, pues que a modo carroñero, ¿no?, podría haberse alimentado, ¿no?, de partes blandas un poco de estos cadáveres. Pero piensa una cosa, Iñaki, es que se encontraron bajo 4 metros de nieve. No estaban en la superficie cuando fueron encontrados, tuvieron que cavar, tuvieron que buscarlos para poder encontrarlos, con lo cual todas esas mutilaciones, ¿verdad?, esa falta de los globos oculares o de la lengua, no se produjo en cuerpos que estaban en la superficie, sino que estaban enterrados. Una de esos misteriosos hallazgos, ¿no?, de todo este incidente. Y por si todo esto fuera poco, Iñaki, la piel de algunos miembros del equipo presentaba un extraño tono marrón o negruzco, y en la ropa de alguno de ellos se encontró radiactividad con niveles de potasio 40, el doble de lo normal. Y es ahí donde aparecen las teorías de experimentos nucleares secretos por parte de las fuerzas militares soviéticas. Experimentos con tecnología secreta de los que fortuitamente podrían haber sido testigos este grupo de montañeros y que habrían sido ejecutados para que no pudieran hablar de los mismos, ¿verdad? De hecho, Lev Ivanov, que fue fiscal e investigador jefe del caso, empieza a ver cosas que no encajan con las declaraciones oficiales, como declaraciones de la aparición de luminarias en el cielo de los Urales en las noches previas y posteriores al incidente, y empieza también a hablar de extrañas quemaduras en las copas de los árboles, habla de la radiación que había recibido los cuerpos, y rápidamente desde el Partido Comunista pues comienza a recibir presiones para que deje de realizar esas investigaciones. No refleje, claro, nada de esto en los informes oficiales, y concluya que las causas naturales, pues como una avalancha, fueron el motivo del trágico accidente. A renglón seguido, como puedes imaginar, Iñaki, pues fue apartado del caso, como podemos ver, pues KGB en su más puro y arquetípico esplendor.
Pues sí, es que está claro, ya lo has dicho tú antes, ¿no? Solo tenemos que remitirnos a los casos como el submarino Kursk o Chernóbil, ¿no? Para saber cómo actúan los rusos. Pero también te digo una cosa, o sea, es mucho más fácil si de verdad han sido testigos estos pobres expedicionarios de algo que no debían ver y hay que ejecutarlos, pues les pegas un tiro en la cabeza y los entierras bien profundo que no los encuentre nadie nunca. No tiene sentido toda esta orgía de violencia, ¿no? A la que se vieron sometidos los cuerpos y de una manera tan dispar. Bueno, pienso una cosa, si al final no se evidencia, ¿no? Pues la muerte por un disparo, ¿no? Donde hay un orificio de entrada de una bala, ¿no? Y simplemente hay contusiones, siempre puede quedar en la imaginación, ¿no? O en la investigación que pueda ser signos de esa avalancha, ¿no? Fortuita que los ha conducido pues arroyo abajo y esos múltiples golpes, ¿no? Que puedan producir esas fracturas y hematomas. Hay varias explicaciones más, Iñaki, a todo esto, ¿no? Y otra de las explicaciones que se dio fue la súbita presentación pues de potentes vientos denominados vientos catabáticos, que son vientos descendientes e imprevisibles de zonas de montaña que pueden alcanzar hasta los 100 km por hora y que en algunos casos ya han sido causantes de alguna desgracia, ¿no? En montaña. Se pudo pensar que la aparición de estos vientos los hiciera pues salir de la tienda de campaña despavoridos, con la poca ropa que llevaban, ¿no? Se desorientasen y acabasen en muy poco tiempo pues muertos por hipotermia, ya que en el exterior había temperaturas de menos 20 grados con una sensación térmica de 40 grados bajo cero. Aunque claro, todo esto, Iñaki, pues no explicaría las contusiones, quemaduras, la radiactividad o que la tienda quedase perfectamente anclada al suelo. Eso te iba a decir, amigo, es que lo de los vientos me parece ridículo. Si bien viene un vendaval, lo que intentas es asegurar más la tienda de campaña y permanecer juntos y unidos ahí. O sea, no tiene sentido que salgas despavorido, ¿no? Corriendo como pollo sin cabeza y la tienda luego quede en su sitio. Pues no sería para tanto el viento. Una cosa sí que tengo clara, amigo. Algo los hizo enloquecer de terror para que hiciesen esa huida tan a lo loco. La pregunta es, ¿qué les hizo enloquecer de terror? Ahora yo me estoy volviendo a acordar de lo que nos ha contado Joseba, el relato de Lovecraft de las montañas de la locura, que lo tengo muy fresco. ¿Qué fue eso, Pedro? ¿Qué otras teorías, qué otras hipótesis podemos tener encima de la mesa para explicar este caso? Pues mira, Iñaki, desde 1960, y en base sobre todo a la pobre contundencia de las explicaciones oficiales, más los hallazgos o pruebas que se han ido recopilando, pues han ido apareciendo múltiples teorías que intentan explicar pues el caso con mayor o con menor acierto. Aparte de la que ya hemos ido comentando, pues nos encontramos con unas cuantas teorías más. Una de ellas, quizá una de las que más consistencia pudiera tener, es la de los infrasonidos, que es una teoría que aparece recogida en el libro de 2013, Dead Mountain, donde se recoge este extraño caso. En él, su autor, Donnie Aker, ¿no? Teoriza, tras haber consultado a dos investigadores norteamericanos expertos en infrasonidos atmosféricos, que la muerte de los miembros de la expedición pudo producirse como consecuencia de los vórtices de von Karman. Von Karman, me encanta aprender cosas nuevas en el podcast, Pedro. A ver, ilústrame, ¿qué es eso de los vórtices de von Karman? Pues mira, parece ser, amigo, que este extraño nombre de vórtice de von Karman, y tratando de simplificar mucho la explicación, alude al comportamiento que presenta el viento en su transcurrir a través de ese pasillo entre montañas, ¿verdad? Que es el paso Dyatlov. El viento, al sortear estructuras circulares o cilíndricas, como pueden ser rocas, pues produce un rozamiento que se traduce en una especie de torbellinos u ondas que generarían esos infrasonidos que tienen la capacidad de llegar a producir efectos nocivos en determinadas personas. Y de hecho, Iñaki, para poder demostrar esta teoría, en 2003 se llevó a cabo un experimento en un auditorio de música donde se colocó al fondo de la sala pues un cañón de infrasonidos y a través de él se hicieron sonar 4 canciones, 2 de las cuales eran bombardeadas por estos infrasonidos y en el cual pues a los asistentes, pues como decía, ¿no? se le bombardea con este cañón de infrasonidos. El resultado del experimento fue que el 22% de los asistentes reconoció haber tenido sensaciones de angustia, de ansiedad, escalofríos, ataques de pánico e incluso haber tenido pensamientos suicidas.
De acuerdo pues con esta teoría, pues el escritor sugiere que ese pánico y angustia provocado por unos intensos vórtices de von Karman pues pudo provocar la huida o salida apresurada de la tienda sin ningún control, y posteriormente pues al recuperar un poco la compostura, ¿no?, pues a una parte del grupo le fuera imposible regresar hasta la tienda debido pues a las condiciones climáticas en el exterior y a la total oscuridad, muriendo pues por hipotermia debido a esa escasa vestimenta que llevaban, y la otra parte de la expedición pues muriera al caer al fondo del arroyo pues donde fueron encontrados. O sea, para entendernos, estos vórtices von Karman serían al efecto como el silbato, ¿no?, para perros, ¿no?, de alguna manera, que puede poner muy nerviosos a los animales, pero llevado al extremo, ¿no? Imaginémonos un gran silbato que solo afecta a los humanos ahí entre las montañas. Vale, le veo cierto sentido a eso, a que te pueda acojonar muchísimo, a causarte sensaciones extrañas, incluso a salir corriendo de la tienda para luego en algún momento que pare el tema y quieras volver a entrar. Es que el nivel de pánico que estamos hablando, te vuelvo a recordar, el nivel de pánico es: me despierto en pelotas en medio de la noche, cojo un cuchillo, rasgo la tienda de campaña, salgo corriendo e intento trepar a un árbol. De verdad, es que sigo sin verle sentido a esto, Peter. Veo que hay mucha hipótesis que trata de explicar, pero solo una piececita del puzzle. No hay nada, por lo menos todavía no me lo has contado, nada que me haga cuadrar todas las piezas del puzzle. Correcto. Quedan muchísimos flecos sueltos, como puede ser la radiactividad, ¿no?, la hoguera en la base del pino, la copa de los pinos chamuscadas, las cuencas de los ojos vacías o la falta de lengua, ¿verdad? Hay tantas cosas que quedan ahí un poco cogidas, no cogidas con hilo, sino totalmente flecos sueltos. Ahora, si quieres que yo te dé una explicación, pues lo vamos a tener complicado, Iñaki, porque es un caso totalmente sin resolver. Otra de las teorías, ¿no?, o de las hipótesis que se barajan en este caso pues para poder resolver este caso, es lo que se denomina el desnudo paradójico, que explica pues que en casos de hipotermia el frío puede llegar a provocar en la persona afectada una falsa sensación de calor extremo, obligando pues en este caso al afectado pues a desvestirse. A este tipo de trastornos se le ha denominado pues así, desnudo paradójico, y mediante él pues se trata de explicar el hecho de encontrar a los cuerpos con esa ausencia de ropa y varios de ellos pues muertos por congelación. Aunque claro, como supondréis, después de lo que ya hemos ido explicando, mediante esta teoría pues quedan muchísimas otras cosas sin explicar, ¿no? Y vamos a seguir con un poco pues con más versiones o con más teorías, ¿no?, más o menos verosímiles. Una de ellas habla de pruebas militares o de la KGB secretas, ¿no?, en las que se argumenta pues que en las inmediaciones de este monte Yolat-Sialj en aquellos momentos se estaban llevando a cabo pues diversas pruebas militares, ¿no?, que incluían pues el lanzamiento pues de diversos cohetes secretos o pruebas de armas con radiación o el uso incluso de minas lanzadas en paracaídas, sobre todo pues encaminadas, ¿no?, a demostrar esos niveles de radiación encontrados en las ropas de algunos de los miembros de la expedición. Sin embargo, pues dejan en el tintero pues como decíamos otro tipo de hallazgos, ¿no?, a los que no se le puede dar explicación pues con este tipo de hipótesis. Y ya por último pues hay otras teorías, ¿no?, pues no tan verosímiles, por supuesto, como esa que tú antes de soslayo mencionabas, ¿no?, como el ataque de un yeti o incluso extraterrestres, pues por aquello de los árboles de color de esos orbes, ¿verdad?, de color anaranjado, ¿no?, en el cielo en los días próximos al incidente. Y bueno, de alguna manera pues con estas dos teorías también se ha tratado de dar explicación a este famoso caso. No obstante, Iñaki, parece que el caso al final sí que ha quedado resuelto tras la última versión del gobierno ruso, después de las investigaciones que han llevado a cabo pues hace muy poco, en julio del año pasado, en 2020. Y el informe final, amigo, nos dice que la causa de la muerte de estos 9 alpinistas pues fue, sin lugar a dudas, una avalancha. Sí, claro, y la explicación de Chernóbil es un fallo humano puntual y ya está, ¿no? Es que yo flipo, tío, en serio, que nos traten de verdad que yo para nada me considero un fan de las teorías de la conspiración y siempre intento buscar la explicación más sencilla, ¿vale? Pero es que aquí estamos a la inversa, o sea, resulta que para buscar una explicación científica a esto nos tenemos que ponernos a mezclar fenómenos como vórtices de no sé qué, vientos catabáticos, desnudos paradójicos, o sea, eso para que todo parezca
que no ha habido nada extraño, pero si solo esa combinación de elementos es extrañísima. Entonces no me quedo convencido con nada. De hecho, si tuviese que apostármelo yo todo a una hipótesis, sin duda sería a que algo les acechaba en la tienda. No quiero decir que sea el Yeti o un extraterrestre, aunque bueno, lo de los orbes y la radiación es verdad que no lo puedo explicar, pero algo, pongamos un oso de las nieves o algo así, los acechó, les obligó a salir, y eso combinado con el frío y la desorientación pudo provocar todo esto. Vale, o sea, sería lo más la explicación más realista que te podría dar, pero también me dejaría muchos flecos sueltos. Lo que está claro es que cualquiera puede sacar conclusiones aquí, ¿verdad, Peter? Con tantos ingredientes. Por supuesto, pero es que hay incluso alguna teoría que alimenta un par de pruebas más, como por ejemplo, que en esos primeros vuelos en helicóptero o en avión, ¿no?, de la policía o el ejército ruso, ¿no?, identificaron un par de cuerpos más muy cerca de la tienda de campaña, ¿no?, y probablemente se hablaba de 2 cuerpos de militares, algo que no ha trascendido o no se ha llegado a incluir, ¿verdad?, en este tipo de hipótesis, y que quizá daría un poco más fuerza a esos experimentos militares secretos. Pues ahora es vuestro turno, pecadores. O sea, ¿qué opináis vosotros? Nos interesa muchísimo escuchar vuestras teorías. Por favor, dejadla en la cajita de comentarios y las comentamos juntos, que estoy seguro que Peter y yo las disfrutaremos muchísimo. Por cierto, Peter, tengo una curiosidad más que creo que viene al pelo para el programa de hoy, que es que aparte de la película del paso de Diatlov, también existe un videojuego basado en este hecho real. Además, el videojuego se llama Kholat, K-H-O-L-A-T, que viene a ser la palabra real para ese nombre castellanizado que tú me has dicho de Kholat, ¿verdad? Esa colina donde acamparon por error. Pues bien, el videojuego lo podéis encontrar en Steam, en Epic y en muchos más sitios, muy baratito porque es un juego indie, ¿vale?, desarrollado por una compañía polaca. Y como os digo, pues el prota es un juego en primera persona, como a mí me gusta, totalmente inmersivo, no es de mata-mata, ni de con metralletas, ni de pistolas. Eres un investigador que llega en tren a las ciudades de la que parte de la expedición, y desde ahí empiezas tú a seguir los pasos de este grupo, a seguir pistas, a encontrarte diarios, y por supuesto el videojuego aquí juega con el terror, y en este caso la teoría de los extraterrestres mezclado con terrores de horror cósmico, que la verdad que a mí me pusieron los pelos de punta y me hicieron pasar muy malos ratos este videojuego. Última curiosidad, además está narrado el videojuego por Sean Bean, es decir, nuestro querido Boromir. Pues fantástico, amigo, otro apunte más, ¿verdad? Pues para quizás redondear toda esta historia, para que todos nuestros amigos se puedan zambullir muchísimo más, ¿verdad?, de este incidente del paso de Diatlov. Ya tienen ahora esos hechos reales, tienen la película, y si quieren ir un pasito más allá, ese videojuego que tú nos comentas. Pues nada, amigo, yo solo puedo darte las gracias enormes, como siempre, por tu intensa y ardua labor de documentación, que se note y queda reflejada en tus palabras y en el disfrute que toda la audiencia, en la cual yo me incluyo, tenemos, ¿no?, al escucharlas. Peter, muchísimas gracias, y ahora sí que sí nos vamos a ver, Pedro, en el siguiente especial, que será el especial de marzo, y para el cual todavía no les vamos a desvelar nada, ¿no? ¿O quieres soltar algo? No, yo creo que no, que mejor mantenerlo un poco en secreto, ¿no?, para que el hype esté todavía ahí en alto, ¿no? Pues bueno, yo como siempre, esto ha sido un placer, como de costumbre, y espero que nuestros amigos y amigas hayan considerado interesantes toda esta información que hemos puesto sobre la mesa de este incidente del paso Diatlov, y si es así, pues que aprovechen, ¿no?, para pasar un rato con esa peli, con ese paso del diablo y su particular visión de la historia. Ahora ya sí, yo voy despidiéndome, así que amigos, como siempre, y hasta que nos volvamos a escuchar, cuidaros mucho y no os olvidéis de disfrutar todo lo posible. Iñaki, compañero, un fuerte abrazo y hasta el siguiente dossier especial basado en hechos reales. Un abrazo grande, amigo Peter, nos vemos en el siguiente. Adiós. Pecados digitales basados en hechos reales. Descubre con Pedro Aniorte cómo la realidad supera a la ficción. ¿Preparados para cerrar el episodio a lo grande? High in the halls of the kings who are gone,
Jenny would dance with her ghosts, the ones she had lost and the ones she had found, and the ones who had loved her the most, the ones who'd been gone for so very long, she couldn't remember their names. They spun her around on the damp old stones, spun away all her sorrow and pain, and she never wanted to leave, never wanted to leave. Mira, hay series y luego hay episodios dentro de esas series, y luego está esta serie y luego está este episodio de esta serie y que cierra el especial de Infierno Blanco de hoy y que nos ha invadido con tantas sensaciones que no os vais a quedar solo con la mía. Así que me sonó el despertador, mitad de sueño, sabor entre neutro y metálico en la boca, discusión interna de si merece la pena. Me puse las zapatillas y me fui a oscuras por el pasillo hasta el salón. Me siguieron el perro y el gato. Me puse un vaso de agua, encendí la tele y los altavoces y comprobé que las ventanas estuvieran cerradas para no molestar a los vecinos. En mi pueblo a las 3 de la mañana hay un silencio sepulcral y en mi salón con techos de 4 metros aún más. Así que ahí estaba, esperando a que HBO comenzase la emisión, con una luz de fondo en la cocina a lo lejos. Comienza el episodio. Obscuridad, distorsión y plano secuencia de los preparativos. Cerebro entre dormido y alerta, y el ambiente empieza a cambiar. Y el cerebro deja el sueño aparte y empieza a segregar adrenalina. Pero el silencio de la noche no deja que se dispare y empiezas a pensar que sería bueno beber ese vaso de agua que te has puesto, pero en ese momento no vaya a ser que necesites ir al baño. Porque el plano secuencia sigue, y la música, como cajas poniéndose en orden. Muy poco después de empezar aparecen personajes que ni te acordabas, y entonces lo sabes y tienes la certeza de que ese es el episodio por el que sabías que te tenías que levantar a las 3 de la mañana. Esa es la guerra que decidirá el futuro de los hombres. Y el plano secuencia sigue, y no bebes agua, y hay un silencio fuera, y oscuridad. Y empieza la batalla. Y tú sabes que esos personajes que ni te acordabas de ellos van a ser los que inclinen la balanza. Ilusa. El reclutamiento de las primeras 6 temporadas no sirvió para nada. Ellos han cruzado la primera línea de defensa, y la segunda, y la tercera, y las murallas, y se encuentran en el patio del castillo. Y estás viendo cómo mueren personajes que te caían bien. Pero es esta serie y has firmado un contrato en el que no te encariñarías con nadie. Así que tu cerebro ya epiléptico está despierto en un mar de neuronas dormidas gritando por despertar. O por seguir durmiendo porque ya no lo sabes. Te dejan respirar y nos vamos a buscar una zona segura dentro del castillo, en las cocinas, en los pasillos. Y respiras, pero el silencio vuelve. Y ahora más que nunca lo notas cómo te envuelve. Han accedido a la zona segura y ella empieza a poner en práctica toda su sabiduría aprendida. Y los amigos, último reducto de seguridad que te servirá para la salvación. 1500 años después fundido en negro y deshaces el camino andado. Apagas la televisión. El vaso de agua tiene más energía que una central nuclear, pero sigue intacto. Apagas la luz del fondo, el pasillo. Oyes pisadas agudas del perro y el gato por detrás. Te metes en la cama y empiezas a llorar sin control. Y tu marido, loco perdido, solo sabe decir que no le hagas spoilers. Pero no estás haciendo spoilers porque solo necesitas liberar la ansiedad contenida y la adrenalina. Y tu mente empieza a viajar con una única pregunta y su respuesta. ¿Qué se le dice a la muerte? Hoy no. Ahora sí que lo tienes claro, ¿verdad? La larga noche, el episodio número 3 de la última temporada de Juego de Tronos. Aviso de spoilers. Si no has visto Juego de Tronos, no sé qué haces. Corre, insensato, a verla ya, que te estás perdiendo algo muy grande.
Ya sé que esto no deja de ser un podcast con mis recomendaciones personales, en este caso también de la pecadora, ¿no? Invitada Ruth Rocamora, que ya habéis visto cómo vivió, con qué intensidad ese episodio, ¿no? Y siempre que voy a mencionarlo me sale decir el último episodio, ¿no? De Juego de Tronos, porque para mí si se hubiese acabado aquí la serie, tampoco me hubiese importado, o sea, hubiese sido un broche de oro. En fin, es un episodio dirigido por el maravilloso Miguel Sapochnik, que es uno de los que dirigió gran parte de los episodios más memorables, ¿no? De la serie. Y además es el episodio con más duración de toda la serie, dura 82 minutazos de pura angustia y desde luego de puro infierno blanco. Esta larga noche tiene lugar en Invernalia y se centra precisamente en la ansiada y esperada y anticipada batalla entre el ejército de los muertos del Rey de la Noche y todos los ejércitos combinados de los vivos. Bueno, todos menos uno, ¿no? El de la Bill Cersei. En fin, un episodio que, como se suele decir, ¿no? Con luces y sombras, ¿no? Luces por esos momentos maravillosos y que ahora recordaremos uno por uno, ¿no? Como el regreso de Melisandre, la maravillosa Arya Stark y la redención de Theon, ¿no? De Theon Greyjoy. Y también con sombras, no solo por lo oscuro del episodio a nivel angustia, ¿no? Sino por lo oscuro literalmente de la fotografía, y que muchos que no tuviesen una tele y un streaming en condiciones pudieron sufrirlo, porque es que apenas se veía nada. Aunque si me preguntáis a mí, creo que esa angustia por no terminar de percibir al enemigo, igual que os comentaba al principio del podcast de hoy con los nazis, ¿no? Ese enemigo sugerido pero no visto, como también sucede por ejemplo en Dunkerque, pues aquí es que pasa eso, ¿no? Hasta gran entrado el primer tercio del episodio no vemos al enemigo finalmente abalanzarse, y creo que eso suma mucho, ¿no? A la tensión. Ya os digo que me da igual las críticas, ya os digo que Juego de Tronos, y en especial este episodio, pues es de los que polariza, ¿no? La opinión. Entonces o lo amas o lo odias, y yo desde luego creo que ya habéis adivinado que lo amo, y al igual que habéis oído a Ruth, ¿no? Así que voy a compartiros mis razones para amarlo y sobre todo mis razones para recomendarlo. A los que no hayáis visto la serie de Juego de Tronos, solo por llegar a este episodio merece la pena haberse tragado el resto de la serie, porque esto es la madre de todas las batallas, y para un gran adorador del universo zombie, no hay nada mejor o nada que haya uno esperado con tantas ansias que este batallón final de vivos y muertos. Qué maravillosa herramienta es la imaginación, que sobre este soporte acústico, este segmento que os he puesto del inicio de la batalla, te hace revivirlo, ¿no? Con imágenes nítidas. Incluso si no has visto el episodio, estoy seguro que habéis podido imaginaos esos bichos terroríficos, ¿no? Esos soldados defendiéndose, esos chops y slops de los hierros y los aceros cortando y desparramando miembros, ¿no? Por el aire y por el suelo, por la nieve. Al inicio de esta última sección del episodio de hoy os he puesto una canción, ¿no? Que es la canción que cantaba el valiente escudero Podrick, sobre Jenny of the Old Stone, ¿no? Jenny de las Piedras Viejas, una canción que cantan justo la noche antes, ¿no? Por eso la he puesto también como preámbulo de lo que venía en esta última reseña del episodio de hoy. Es lo que les da aliento, digamos, la noche antes de esta última batalla, de esta larga noche. Y creo que sienta el tono muy bien para lo que estaba por venir.
La dirección del episodio es que es simplemente magistral. O sea, este tercer episodio empieza con ese plano secuencia que os mencionaba Ruth, que parece, se nos hace casi infinito, ¿no? Viendo desfilar a Tyrion Lannister, ¿no? A sin duda uno de los mejores personajes que se ha confeccionado nunca para una serie, y lo vemos deambular entre las atemorizadas líneas humanas, ¿no? Que van a defender ese castillo, esa fortaleza de Invernalia a cualquier precio, y es todo con un crescendo, de verdad, no solo por la música de Rajam Damjadi, que es brutal, ¿no? Que la estéis escuchando de fondo durante todo este segmento, y por la cual, por cierto, se llevó un premio Emmy, ¿no? Bueno, además este episodio se llevó 4 premios Emmy más, ¿no? Para que os hagáis una idea de la calidad que conllevó. Pues bien, como os decía, ese plano secuencia que, digamos, nos viene a llevar desde los interiores de los muros, ¿no? Nos lleva desde intramuros a la primera línea del campo de batalla, donde están esos guerreros salvajes de la princesa Daenerys, ¿no? O de la reina Daenerys, y vemos cómo nos regala aquí el episodio uno de esos momentazos, ¿no? Que es el momentazo de, por un lado, de la noche, ¿no? De ver cómo donde acaba el último soldado, el último jinete Dothraki, donde acaba él, comienza ya una infinita negrura y se escucha un rumor lejano, ¿no? De que algo se aproxima, y no es precisamente una tormenta, es una auténtica avalancha de zombies, avalancha de los muertos, avalancha de los caminantes blancos que, como os digo, llevamos esperando los que estábamos viendo la serie, pues desde la primera temporada, que te vienen anunciando esto y nunca llega. Son pequeñas escaramuzas, pequeños pinceladas aquí y allí, y cuando llega esto y te lo dan todo de golpe, te dan esta sobredosis de zombies guerreros, ¿no? Pues es que ya me estáis escuchando, ¿no? La voz, es que realmente me alucina. Como os decía, en este preámbulo de la batalla, el último momento para la esperanza nos lo podemos permitir gracias a la bruja Melisandre y a su retorno, ¿no? A la serie después de unos cuantos episodios desaparecida. Y digo que nos permitimos tenernos ese brillo de esperanza porque Melisandre lo que hace es encender, ¿no? Mediante un encantamiento al dios de la luz, encender todas las espadas con fuego, ¿no? Las espadas de ese avance de caballería Dothraki, y todos nos envalentonamos, ¿eh? Todos los que estábamos viendo el episodio sentimos ese impulso de, ostras, ahora somos invencibles, tenemos aquí el poder de un dios a nuestro lado, las espadas flamígeras llameantes, ¡qué demonios! Vamos a tirar para adelante. Y en un arranque de valentía o de descabezonería se tira todo el ejército Dothraki hacia adelante, ¿no? Hacia esa negrura. Y tú como espectador ves toda esa hilera de cientos y cientos de espadas flameantes, ¿no? Arriba, oyes esos caballos, ¿no? Ves cómo observan desde la montaña Jon Nieve y Daenerys esa avanzada, esa arremetida en forma de punta de flecha, ¿no? Hacia la oscuridad, aunque todavía no ves el ejército de los muertos, solo ves una gran masa oscura y un rumor, ¿no? Un rumor en el horizonte. Y entonces escuchamos a lo lejos ese encontronazo entre las espadas y los muertos. Y desde ese primer segundo ya sabes que algo no va bien. El clamor Dothraki pronto se empieza a apagar, al igual que esas espadas llameantes. Y en unos pocos segundos vas viendo como espectador con desesperación como esas espadas cada vez son menos, hasta que finalmente desaparecen en un momento de puro terror, ¿no? Es en plan, la oscuridad se acaba de tragar la mayor esperanza con lo envalentonados que estábamos hace apenas unos minutos. Esa es la magia del episodio. Y entonces es cuando viene la desolación, esa avalancha de los muertos que ahora sí que viene corriendo encima de nosotros, con esa escena que os he puesto al principio, ese rumor, ¿no? De la batalla, cómo se echa encima, mientras los soldados, los inmaculados de Daenerys, se dan órdenes y ánimos entre ellos, ¿no? Para suponer esa primera línea de defensa, ahora ya sí, justo a las puertas del castillo, justo delante del foso.
Hay un momento aquí también, otro momento, ¿no?, de los varios que va a haber para la esperanza, cuando Jon y Daenerys caen sobre las hordas de muertos con los dragones y con esos chorros de fuego que limpian el escenario, y en ese momento otra vez vuelves a creer que hay lugar para la esperanza. Y dices, ostras, con los dragones ya no podemos perder. Si fíjate, si con 2 barridas de fuego se han ventilado aquí a cientos de zombies, ¿no?, de una sola pasada. Ay, pecadores, pero es que hay miles y miles de zombies esperando, y además está la helada realidad detrás de todo esto, que es el Rey de la Noche, montado también en su dragón helado, y que trae con él una tormenta que envuelve y agasaja a su horda, igual que hacía Sauron con sus ejércitos, y esas nubes, ¿no?, del volcán. Aquí hace exactamente lo mismo el Rey de la Noche, envuelve a sus huestes en una tormenta de hielo y pavor para darnos todavía más guerra, nunca mejor dicho, a los humanos que estamos esperando al otro lado, temblando, ¿no?, con los escudos en ristre. No nos va a faltar épica, por supuesto que no, de la mejor épica de todas, ¿no? Épica bélica / fantástica. Y vamos a tener momentos auténticamente memorables, como el de Lady Mormont, la pequeña señora enfrentándose al gigante y con su último aliento derrocándolo, ¿no?, en una metáfora maravillosa del David y Goliat. Vamos a tener, por supuesto, a Daenerys, también defendida por su también caballero Mormont, cuya familia sufre las mayores pérdidas en esta batalla. Ese personaje también entrañable y con el que muchos hemos estado empatizando, ¿no?, durante todas las temporadas, y que aquí tiene, yo creo que la mejor muerte, ¿no?, que podía desear él, que era morir defendiendo a su señora y también a su amada. Y cuando parece que más o menos puede estar la batalla un poco echada, cuando parece que nos estamos una vez más sobreponiendo a los muertos, y que Jon, una vez caído el dragón helado, ¿no?, o por lo menos malherido, tiene Jon a tiro al Rey de la Noche y se lanza detrás de él, el Rey de la Noche se da la vuelta y le hace la vacilada de Neo en Matrix, ¿no?, con la mano de sí, aquí te estoy esperando, pone las manos en cruz, y con ese gesto que muchos estamos recordando ahora mismo, levantando las manos, ¿no?, indica a sus huestes, las antiguas y las nuevas, las de los humanos que acaban de caer, les indica, levantaos, ¿no?, levantaos ahora todos a una y vamos a rematar a estos humanos, que esto está ya chupado, ya tenemos la batalla ganada. Ese momento del Rey de la Noche sin duda es épico, porque te vuelve a dar con la cruda realidad, ¿no?, en la cara de olvidaos de esperanzas, que hoy aquí muere hasta el apuntador. De hecho, esta música, este tema que os he puesto ahora para ir terminando el episodio, es el tema precisamente el Rey de la Noche, ¿no?, y es ese tema premiado en los premios Emmy. Y entonces pues vemos lamentablemente cómo se levantan esos muertos, ¿no?, aquí en este caso con ojos azules, helados, esos caminantes blancos van otra vez a abalanzarse, ¿no?, sobre los pocos humanos que quedan defendiendo a toda costa esto, y que tú cada vez ves más claro de que van a morir, ¿no?, prácticamente todos. Hay lugar aquí también para los homenajes en varios momentos. Por ejemplo, esa lucha de los dragones sobre las nubes, ¿no?, sobre ese cielo nuboso fantásticamente, que casi parece una pintura plástica en vez de un escenario digital, y que nos recuerda claramente a la Batala, ¿no?, al Batwing de Batman en la primera película de Tim Burton, cuando esa nave se coloca, ¿no?, su silueta sobre la luna llena. Aquí tenemos un momento similar, pero con los dragones. Tenemos también, por supuesto, no podemos evitar ver este episodio y no pensar en el Ejército de las Tinieblas, ¿no?, de Sam Raimi, en esa escena, vamos, a 1000 millones de años luz, ¿no?, en cuanto a calidad de efectos especiales y salvando muchísimo las distancias, pero también tenemos a un Ejército de las Tinieblas, ¿no?, compuesto de esqueletos y de muertos asolando un castillo medieval. Así que la resemblanza está clara, y estoy seguro de que los creadores lo tuvieron en cuenta. Y bueno, por supuesto, tenemos ese homenaje a George A. Romero y a los zombies en la escena de las catacumbas.
porque sí tenéis que recordar de que nuestro querido Tyrion se refugia en las catacumbas, ¿no? Para ser la última línea de defensa y proteger a mujeres y niños. ¿Quién, si le llegan a decir, ¿no?, a Tyrion la pesadilla que iban a vivir allí? Y que es que cuando se levantan todos los muertos, los que estaban en las catacumbas rodeándolos a ellos también se levantan, y eso nos da una de las escenas más terroríficas también del episodio, y otra de las que nos provoca más miedo, ¿no? Miedo por la posibilidad de perder a algunos de nuestros personajes más queridos aquí dentro. Podría hablaros de la pesadilla de Arya, ¿no?, en la cocina, con ese momentazo escondiéndose, ¿no?, entre las estanterías y siendo acechada por los zombies. Podría hablaros de la redención de Theon defendiendo a su hermano, ¿no?, con esa pica y esa última carrera para intentar cargarse al Rey de la Noche, y si bien no lo consigue, desde luego sí que consigue cerrar el círculo de amor-odio que hemos estado experimentando con ese personaje toda la serie, y finalmente querer a Theon, ¿no?, y que quede y que muera como un héroe finalmente. Por supuesto, la desesperación de Jon Nieve, viendo ya en el último momento que es incapaz de defender ni siquiera a sus mejores amigos y luchando simplemente por su vida prácticamente, ¿no?, huyendo de ese dragón zombie helado, y en el último momento crees que incluso Jon Nieve va a dar la vida porque sale de detrás de su protección y dice, bueno, al carajo todo, voy a enfrentarme al dragón y me da igual, ¿no? Y ese es el fucking mejor momento del mundo en esta serie, porque es el momento en el que, cuando piensas que el Rey de la Noche se va a cargar a su objetivo, aparece desde las sombras por detrás, ¿no?, en un suspiro helado, rozando las crines de pelo blanco de esos caminantes blancos que conforman la guardia del Rey de la Noche. Vemos cómo se acerca un espectro, pero en este caso el espectro es de los nuestros, es Arya Stark, que nos da ese momentazo de hundirle la daga de acero valirio en el corazón al mamonazo del Rey de la Noche. Bueno, ya veis, sensaciones por un tubo. Recuerdo perfectamente, después de acabar el episodio, pues comentarlo, ¿no?, con todo el mundo que sabíamos que había estado siguiendo la serie. Bueno, ya veis que Ruth se levantó para verla en directo, yo lo vi a la vuelta del trabajo, ¿no? Y bueno, desde entonces pues lo hemos visto varias veces, y ya os puedo decir que seguramente hoy la veré otra vez. Ver en YouTube las reacciones de ese famoso bar Barlington, os lo recomiendo si no lo habéis visto, donde hordas de gente, ¿no?, que solía acudir al bar, se estaban ahí a oscuras viendo los episodios en las pantallas del bar, tomándose sus pintas y jaleando cada momento, y realmente mola verlo, ¿no?, y ver, en vez de seguir un partido de fútbol, siguiendo una serie, ¿no?, y siguiendo los desenlaces. En fin, gracias a los creadores de Juego de Tronos por haber llevado las novelas del George R.R. Martin, que yo he de reconocer que no me he leído. Quizá cuando las acabe todas sea algo que me plantee, pero sin duda la serie, el formato de la serie y toda la estructura de la misma a mí es algo que me ha embelesado, me ha enamorado, y por eso doy gracias a todos, y por supuesto doy gracias a vosotros por haber estado escuchando esta declaración de amor, ¿no?, hacia este episodio en concreto, La Larga Noche. Los 7 pecados digitales, con Iñaki Tobar. Y ahora sí, llega el momento de la dulce despedida. ¿Qué te ha parecido este especial Infierno Blanco? Ya puedes quitarte los guantes, los peucos, el plumífero y levantar las persianas si estabas a oscura y dejar un poquito que entre la luz. Hemos pasado frío, pero espero que también lo hayas pasado bien. Yo desde luego me lo he pasado pipa como siempre preparando el programa y súper agradecido a vosotros, pecadores, por estar ahí al otro lado, a los colaboradores, a Ruti, a Joseba, a Peter, por su maravillosa aportación para el especial de hoy, y que ya sabéis que es un especial que marca el final de este mid-season, ¿no?, y el comienzo de la nueva temporada.
Sí, el domingo que viene ya empezamos con los programas regulares cada domingo a la sagrada hora de la Santa Siesta. Y no pienso parar de traeros sorpresas, empezando por conmemorar ese primer añito del podcast con un estreno de... ¡Ay, es que no te lo quiero decir todavía! Suscríbete aquí en iVoox, déjanos por favor tu me gusta en los comentarios para darnos ánimos para seguir, déjanos tu comentario, claro que sí, para poder debatir contigo y por supuesto confiésate cuando quieras. Puedes escribirme aquí mismo en iVoox o directamente en mi blog en seomental.com. Voy a estar encantado de recibir vuestras peticiones de confesión y tener aquí nuevos pecadores en el programa, porque aquí no solo cuenta mi opinión y la de los colaboradores, o sea, queremos saber la vuestra, queremos vuestras reseñas, queremos vuestras confesiones y siempre las podéis dejar también en redes sociales con el hashtag de Pecadores Digitales. Así que, sin más y sin menos, pecadores, un abrazo muy grande y nos escuchamos el domingo que viene. Los 7 pecados digitales es tu podcast semanal con recomendaciones friculturales y de marketing digital. Cada domingo, a la sagrada hora de la Santa Siesta, descubre un libro, una peli, una serie, un videojuego, un tema musical, una herramienta de marketing online y un profesional digital. Suscríbete y peca con nosotros.